Queridos amigos, en medio del caos internacional y eclesial que estamos viviendo, resulta cada vez más claro que la era de relativa tranquilidad y progreso se ha terminado. Vivimos en una época de gran inestabilidad. Nos dirigimos al borde de un precipicio. Si están chocados por tantas cosas que suceden en nuestra iglesia, si a veces su fe tal vez vacila, flaquea al ver todo este caos, entonces, queridos amigos, este canal está hecho para ustedes. Queremos no solo informarles directamente desde aquí, desde Roma, sobre lo que está sucediendo en la iglesia, sino sobre todo ayudarles a no perder la fe, sino antes bien a fortalecerla. Queremos que, a pesar de todo, su amor a la Santa Iglesia Católica aumente cada vez más. Buenos días, mi nombre es Julio Loredo. Bienvenidos en el canal Visto desde Roma. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo. Te invito también a compartirlo con tus amigos. Mantente actualizado directamente desde Roma sobre lo que está sucediendo en la iglesia. Decía que en medio al caos internacional y eclesial, porque desgraciadamente el caos ha tomado cuenta también de nuestra iglesia, es cada vez más claro que la era de tranquilidad, de serenidad, de paz que todos quisiéramos se ha acabado. Vivimos en una época de gran inestabilidad, de grandes incertezas. Nos dirigimos al borde de un precipicio, de un abismo. En este contexto histórico, el rebaño católico espera de Roma palabras de guía que repitan la voz del divino pastor. Palabras que le den orientación en medio a la oscuridad de hoy, una luz espiritual y moral para enfrentar la gravedad de los acontecimientos. Palabras, por ejemplo, como las de San Agustín ante la caída de Roma en el siglo V. Palabras destinadas a despertar las conciencias y a reavivar esperanzas de un nuevo mundo recristianizado. Las palabras proféticas de San Agustín marcaron profundamente los siglos sucesivos. De hecho, de la conversión de los bárbaros surgió la cristiandad medieval. Esa dulce primavera de la fe, como la llamó el Papa León XIII. Sin embargo, en la Roma de hoy piensan en cualquier otra cosa, pero no en el renacimiento del cristianismo. Por otro lado, el rebaño católico parece cada vez más alejado de lo que Roma discute y decide. Nos preguntamos por qué. ¿Por qué los fieles están cada vez más desinteresados por las voces de sus pastores? Es obvio que la sienten desconectada de la realidad concreta en que viven. Los fieles esperan de sus pastores palabras claras, por ejemplo, sobre la distinción entre el bien y el mal, para orientarse en el caos contemporáneo. De ellos esperan un estímulo categórico a la práctica de la virtud que los fortalezca en la lucha contra el mal. De ellos esperan un llamado a la vida espiritual para que puedan mejorar y santificarse. En cambio, escuchan discursos y palabras extrañas que tienen poco impacto sobre los problemas reales de los fieles. ¿De verdad hemos llegado a esta situación dramática porque hemos pecado contra la sinodalidad, como se dijo en la ceremonia de la semana pasada en San Pedro, en el Vaticano? ¿Porque hemos tirado la doctrina como piedra? ¿Porque hemos pecado contra el clima? Pues realmente, señores, ¿creen que la crisis moral y espiritual de hoy sea debida a un pecado contra el clima? La relevancia del momento requeriría mucha más claridad. La ceremonia penitencial del lunes pasado, del 1 de octubre en San Pedro,
que algunos definieron el martes pasado, que algunos definieron como el paso de la denuncia de los 7 pecados capitales a los 7 pecados contra la sinodalidad, fue una demostración del abismo que se ha creado entre las verdaderas aspiraciones espirituales de los fieles y las abstrusas elucubraciones de cierta clase eclesiástica. No es de extrañar que el evento tuviera pocos participantes y se evaporara en la indiferencia general. Casi nadie lo siguió en las redes sociales. Entren en el canal del Vaticano y vean los números bajísimos de las personas que han seguido esa ceremonia. ¿Por qué? Quizá el Papa Francisco intuyó este desinterés cuando llamó a rezar por la paz este día 7 de octubre, algo mucho más comprensible para la gente en este momento. Después vino la apertura de la Asamblea Mundial del Sínodo sobre la sinodalidad. Y también esta ceremonia no transcurrió mucho mejor que la ceremonia penitencial. De hecho, estaba semivacía. Las numerosas sillas vacías, a pesar de coincidir con la audiencia papal de los miércoles, que normalmente atrae muchísimas personas, pues la ceremonia estaba semivacía. Esto revela el desinterés por un acontecimiento que desde hace tiempo ellos, los progresistas, proclaman como una nueva fundación de la Iglesia. No ha faltado gente que ha llamado a este sínodo la nueva Pentecostés de la Iglesia. Y sin embargo, los fieles se desinteresan. El sínodo es un acontecimiento que hasta hoy no calienta los corazones, no reaviva el entusiasmo por la práctica de la fe, no suscita energías virtuosas en las personas, en las familias y ni siquiera en los grupos sociales. No reaviva las brasas bajo las cenizas. En definitiva, un acontecimiento que la inmensa mayoría de los fieles siente como lejano. Más de uno me escribió diciéndome que dado que el sínodo despierta tan poco interés, no debería abordarlo, no debería tratar de esto. Queridos amigos, más allá del desinterés que suscita o no suscita, no creo en absoluto que se trate de un acontecimiento sin importancia. Ya ha sucedido en el pasado que lo que se discutió a alto nivel y en manera aparentemente distante tuvo con el tiempo repercusiones concretas, buenas o malas, en la vida de toda la Iglesia. A veces el resultado fue un fervor espiritual misionero mayor, como ocurrió, por ejemplo, después del Concilio de Trento, cuando la fe católica conquistó o reconquistó inmensos espacios humanos y territoriales. A veces, sin embargo, ciertos acontecimientos eclesiásticos, ciertas palabras, pueden resultar en un enfriamiento de la fe, un vaciarse de la práctica religiosa, como hemos visto en las últimas décadas en el Occidente. Se habla, de otro lado, de una nueva forma sinodal de ser iglesia. ¿Qué es lo que quiere decir? Es una frase muy inusual para oídos católicos. Quiere decir que antes se era iglesia en forma incompleta e equivocada. San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, Santa Rosa de Lima, todos estos santos eran iglesia de manera incompleta y equivocada. ¿Era incompleto o equivocado que la iglesia estuviera organizada jerárquicamente? ¿Era incompleto o equivocado que Cristo mismo llamara solo a los hombres al sacramento del orden? ¿Era incompleto o incorrecto no cuestionar las normas morales basadas en la palabra de Dios? Desgraciadamente, a fuerza de repetir estas consignas, estos eslogans, hasta la saciedad, los progresistas a veces acaban por romper la resistencia de al menos un segmento de los fieles.
ya ha sucedido en el pasado. Lamentablemente, otro sector, probablemente mayoritario, cada vez más perdido y desorientado y decepcionado, termina trágicamente por perder el interés en la iglesia, antes considerada el arca de la salvación en medio al naufragio general y a la confusión general. Queridos amigos, yo insisto mucho sobre esto, sobre todo a ustedes que hacen parte de este canal. Debemos luchar contra este desinterés. Se trata de nuestra Santa Madre Iglesia. Los que somos ya un poco mayores, y yo estoy ya casi en los 70, recordarán bien que la expresión nueva manera de ser iglesia ya estuvo de moda en los años 60 y 70, y conocemos bien el resultado: la desafección de muchos fieles que ya no frecuentan los templos. Y después me pregunto, ¿qué harán con aquellos que se apeguen al modo anterior de ser iglesia? ¿Serán abandonados? ¿Se les quitará todo espacio? ¿Estarán sujetos a sanciones canónicas inapelables? ¿Serán declarados fuera de la comunión por no confesar los pecados según el nuevo decálogo? Y la pregunta del $1.000.000, como dicen, ¿esta nueva manera de ser iglesia implicará incluso abandonar el dogma que Jesucristo es el único Salvador de los hombres? Esto es lo que parecería deducirse de las recientes palabras del Papa Francisco en Singapur, cuando habló de las diversas religiones, ¿se recuerdan? El Papa Francisco insiste continuamente en la necesidad de abrir procesos. Él dice, no tenemos que ocupar espacios, quiere decir afirmar cosas, sino abrir procesos, poner la pelota a rodar. Sin embargo, en presencia de minorías radicales y militantes, es muy peligroso, porque puede suceder que los procesos conduzcan a revoluciones que destruyan incluso sus propios sectores moderados. Se dice que las revoluciones se comen a sus propios hijos. Ya sucedió en la Revolución Protestante, sucedió en la Revolución Francesa, sucedió en la Revolución Comunista, sucedió en la Revolución de 68, en la Sorbona, y está sucediendo también con el actual pontificado. Aunque el Papa Francisco haya nombrado consultores para el dicasterio de la doctrina de la fe y para el sínodo, teólogos muy progresistas, incluso heterodoxos, disidentes del magisterio tradicional de la Iglesia, pues no obstante esto, durante su viaje en Bélgica, encontró una fuerte oposición de los sectores aún más radicales. Francisco fue cuestionado por gente que inicialmente había acogido con satisfacción, había aplaudido las aperturas reformistas de su pontificado. Hablamos, por ejemplo, de los profesores de la Universidad Católica de Lovaina, que decidieron criticar duramente el Papa sobre el papel de la mujer en la Iglesia. A ellos se sumaron varios obispos diocesanos belgas que se distanciaron abiertamente del Papa por sus categóricas declaraciones contra el aborto, calificado por él, y comento yo, justamente calificado, como asesinato. Estamos nuevamente asistiendo a un proceso que escapa de las manos y se convierte en revolución. El tiempo lo dirá. Mientras tanto, queridos amigos, roguemos a Dios para que su verdadera voz se escuche en la boca de padres y participantes sinodales que sepan proponer con valentía y coraje la enseñanza tradicional de la Iglesia y que no se dobleguen a las modas del mundo. Si quieres participar de forma totalmente gratuita a la cruzada de oraciones que hemos convocado en vista del sínodo,
clica en el enlace que está indicado abajo de este vídeo. Para todos los participantes se ofrecerá una Santa Misa en Roma. Así tú también te beneficiarás de las oraciones, al igual que tus seres queridos. De hecho, la semana pasada ya fue celebrada la primera misa en la Basílica de San Pedro y también esta semana será celebrada una segunda misa por sus intenciones. Clica en el enlace debajo de este vídeo. Queridos amigos, no olviden darle un like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos. Por favor, ayúdenme a hacer crecer este canal para que un mayor número de personas puedan recibir informaciones actualizadas sobre lo que está sucediendo en la iglesia. Y nosotros nos vemos la próxima semana, siempre aquí en el canal Visto desde Roma. Arrivederci.